Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y os doy la bienvenida a mi canal. Os invito a que os suscribáis y bueno, y si al final de este vídeo os ha gustado el contenido, espero que me regaléis algún me gusta. También podéis compartir los vídeos con quien más vosotros queráis, y también me podéis seguir, me podéis encontrar en Instagram, en Facebook. Bueno, queridos corazones, como ya sabéis, los miércoles estamos haciendo una serie de productos naturales y hoy lo que quiero enseñaros es cómo yo hago mis propias toallitas para la secadora. Bueno, pues nada, me decidí a hacerlo porque esas toallitas la verdad es que te perfuman la ropa y te dejan un olor muy bueno, pero yo no acababa de encontrar el olor que a mí me gustaba. Entonces, como ya sabéis que yo soy muy asidua a utilizar aceites esenciales, pues lo que pensé es en hacer unas toallitas con el perfume que a mí más me gustase. Entonces, bueno, pues me puse a indagar cómo podría hacerlos, porque por otra parte también, bueno, pues tanta toallita de papel desechable, pues la verdad que eso no ayuda mucho con el medio ambiente. Ya sabéis que yo trato de colaborar en todo lo que pueda. Entonces, nada, lo que hoy os voy a enseñar es cómo yo hago mis propias toallitas reutilizables. Y la verdad es que si las hacéis y las probáis, os va a encantar. Espero que me lo dejéis en los comentarios si las habéis hecho, si os han gustado, y la verdad es que son una maravilla. Así que nada, como siempre os digo, corazones, ¡comenzamos! Bueno, pues lo primero, el tipo de tela que vamos a utilizar. El tipo de tela que vamos a utilizar es una franela. Esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de telas. Y lo que voy a hacer es cortarla en trocitos. Estos son, creo que son 50 por 30 o algo así. Entonces lo que voy a hacer es que este... Esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de telas, es bastante económico. Yo he cogido esta tela porque es bastante resistente y bueno, pues creo que el paquete viene siendo como unos $4 más o menos, 4 euros. Con estos dos paquetes a mí me han salido 16 hojas. Entonces esto es lo que vamos a hacer, y entonces vamos a coger un bote de cristal en el que vamos a ir doblando las toallitas y las vamos a ir poniendo.
Entonces, una vez tenemos todas las toallitas dobladas, lo que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a poner una taza de vinagre y le vamos a poner las gotitas, 20 gotitas de aceites esenciales del que más os guste a vosotros. Yo en este caso he puesto el de naranja mezclado con este de lavanda y naranja dulce. Esta combinación a mí me encanta. Bueno, pues, luego la ropa huele fenomenal. A mí me encanta cuando sale el olor por la ventilación de la secadora, y bueno, la verdad es que me encanta. Aparte de eso, estas toallitas lo que hacen es que también eliminan la electricidad que pueda quedar en la ropa, que muchas veces la metes en la secadora y se queda toda con mucha electricidad, e incluso alguna pues también se pega. Entonces esto lo que hace es que también lo evita y bueno, pues te perfuma la ropa. A mí desde luego me encanta y ya os digo que espero que me dejéis en los comentarios si lo habéis probado y si os gusta. Entonces ahora lo que hacemos es que esta mezcla lo vamos a verter todo aquí. Y entonces vamos a empapar bien todas las toallitas. Entonces, como veis, aquí tenemos nuestras toallitas para la secadora. Lo que yo hago es que cuando coges una toallita la escurres bien para no desperdiciar nada del líquido y está lista para meterla dentro de la secadora. Si quieres más perfume, pues le pones 2. Otra cosa, no os penséis que porque lleva el vinagre os va a oler la ropa a vinagre, que de eso nada. El vinagre, una vez se seca, se evapora el olor y no huele a nada. Lo que huele es al aceite esencial. De hecho, ahora mismo ya no huele ni a vinagre. Entonces, la verdad es que yo estoy encantada con esto. Bueno, pues también estoy colaborando con el medio ambiente, ya lo sabéis, que trato de no utilizar tantas cosas. Prefiero lo natural, lo reutilizable. Así que nada, si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, lo que me gustaría es que me regalaseis algún me gusta. Y nada, corazones, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, en Facebook. Y nada, os espero la próxima semana con un nuevo vídeo de productos naturales con esta serie que estamos haciendo. Y esta semana pues me ha parecido que bueno, pues que esto igual os puede gustar. Y nada, corazones, os espero la semana que viene. ¡Chao, chao!